Ya estamos acá en el piso con el doctor Pedro Valentini, médico urólogo. Doctor, ¿cómo le va? Pablo. Pablo, Pablo. perdón, Pablo. Mi tío es Pedro. Bien, Y bien, mi, bien, y bien. Gracias mi por la tío abuelo era corrección. Pedro. ¿Cómo va, Pablo? Buen Bien, día. bien, ¿cómo estás? ¿Todo Momento bien? propicio en este día para hablar del cáncer de próstata. Sí. ¿Sí? ¿Por dónde empieza la prevención de esto? Bueno, mirá, lo primero, o sea, que empieza es comentándole a la gente, o sea, que hablamos más que de prevención, hablamos de detección temprana. Hoy en día son conceptos que han cambiado. Intentamos no hacer una pesquisa masiva en la población, sino una detección más enfocada en cada paciente, ¿sí? En sus antecedentes, su edad, sus síntomas, si es que lo tienen, ¿sí? Y de esa manera poder expresar que el cáncer de próstata es una enfermedad tratable, es una enfermedad que puede ser resuelta a tiempo y también teniendo en cuenta la edad del paciente, como te decía recién, Sí. porque no es lo mismo tratar a una persona joven o a un adulto joven que a una persona, por ejemplo, 80, 90 años. O sea, es muy diferente la situación. ¿Y a qué edad la persona tendría que empezar a preocuparse por los estudios anuales o con la periodicidad que lo indique el médico? Por eso, como te decía, no es que tenga que preocuparse. Lo que yo siempre digo es que hay que ocuparse de la situación. 45, 50 años, si es que no tiene antecedentes familiares directos de cáncer de próstata. Hay una herencia en cáncer de próstata, esa herencia ronda el 15-20% de las posibilidades. Bien. También esto es bueno aclararlo porque hay mucha gente que piensa que por el hecho de que su papá tuvo cáncer de próstata necesariamente va a tener esta enfermedad y no es así, o sea, puede tenerlo, es un antecedente de relevancia, de importancia, es por eso que nosotros lo ponemos en foco esa situación. Bien. Entonces, 45, 50 años, la persona podría empezar a valorar esa situación. Muchas veces son los médicos clínicos, los médicos de cabecera, los que solicitan esos primeros estudios, que entre ellos particularmente, y ya mucha gente lo conoce, es el antígeno prostático específico. Entonces, con ese análisis de laboratorio, que no es un análisis invasivo, una ecografía de las vías urinarias como para conocer la vía urinaria, perfectamente puede acercarse a la consulta con nosotros. Bien. ¿El hombre se deja estar más, doctor? ¿Cuesta que se hagan los estudios? ¿Por ahí no hay tanta conciencia del tema como por ahí podemos llegar a tener nosotros las mujeres en ciertos estudios puntuales? Mirá, esa es una pregunta frecuente. La verdad que esto con los años ha cambiado. Llevamos muchos años de campañas, de publicidad, de la misma gente que lee, los mismos, como te decía, médicos clínicos de cabecera hablan de esta enfermedad. Entonces, hoy te diría que es más raro ver un paciente que nunca se hizo aunque sea un laboratorio en cáncer de próstata, que el paciente que te dice, mira, la verdad que nunca me hablaron de esto, nunca me lo pidieron, nunca me lo hice. Pero es raro. Los jóvenes están yendo porque en el caso nuestro, hoy ya todo se ha adelantado, ya no es después de los 40, ya es 20. En el caso de los hombres, ¿qué pasa? Hay algunos jóvenes que te dicen, doctor, ¿me debería hacer yo ya un control de próstata o algún chequeo por enfermedad prostática? Bueno, ahí es cuando nosotros, ¿qué edad tenés? Y tengo, qué sé yo, 42 años. No, podés esperar, este no es un momento para hacer un examen de próstata que podemos empezarlo, como te digo, 45, 50 años para arriba. Bien. Sí o ¿Cuáles sí. son los síntomas, digo? Sí. Porque eso hemos hablado de la edad, pero los síntomas, por ahí mejor uno puede ser más joven y tener síntomas. Bueno, la situación es diferente. Si un paciente tiene algún síntoma urinario, bueno, en ese caso sí, uno puede llegar a pensar, a lo mejor si es muy joven, no necesariamente en un cáncer de próstata, porque hay otras patologías que pueden generar dificultad para orinar, hablando puntualmente en síntomas si es a lo que te referís. O sea, si tiene, por ejemplo, una dificultad para orinar, pueden haber otras patologías en jóvenes que pueden generar esa situación y no necesariamente el cáncer de próstata. ¿Cuáles son esos síntomas, esa sintomatología? Si hablamos de cáncer de próstata o en el joven. En el joven. En el joven, o sea, puede llegar a tener, por ejemplo, una micción irritativa o una disuria o un ardor para orinar o una dificultad para orinar, y puede ser, por ejemplo, una infección urinaria, otras patologías que son más difíciles de pesquisar, como por ejemplo puede ser una lesión de uretra, una estenosis uretra, que son más raras, pero existen en los pacientes jóvenes, que causan
ese tipo de disconfort para orinar. Y no necesariamente va a ser una patología prostática en el joven. Claro. Ok. ¿Y cuando es La, cáncer? la patología de prostática se da en pacientes de Más mayor grandes. edad, o Sí, sea, sí, sí, por está encima claro. de los 50 años, 60 años, es donde más vemos patología prostática. Y Que cuando ya puede es ser algo avanzado o grave, en el cáncer de próstata. sí, ¿cuáles son las alarmas, los síntomas? Cuando ya algo que por ahí avanzó y no te enteraste, o sí, o empezaste a notar cosas y no fuiste al médico, en fin. Bueno, el paciente que viene a nuestra consulta con un cáncer de próstata avanzado, la situación va a ser sumamente diferente. No es lo común para nosotros ver pacientes hoy en día con cáncer de próstata avanzado que nunca, como te decía hace un ratito, hayan consultado. Pero si es que vienen hacia la consulta, pueden venir con patologías o dolores o sintomatología asociado a lo que es la enfermedad avanzada. Y esta enfermedad puede hacer una acción o avanzar localmente, ¿sí? O puede ser enfermedad a distancia, metástasis a distancia, Sí. y en ese caso el paciente puede tener un mal estado general, un síndrome anémico, dolores óseos, porque es donde fundamentalmente hace impacto el cáncer de próstata, o si tiene mucha actividad local, o sea, o localmente avanzada, por así decirlo, como nosotros hablamos técnicamente, en ese caso puede tener algún tipo de dificultad para orinar, un sangrado de la vía urinaria. Son situaciones más excepcionales, pero lo vemos Pero también. suceden, ¿no? Pero ¿Hay sucede. fármacos que se puedan tomar que aumenten el tamaño de la próstata y que no tengan que ver, por ejemplo, no sé, por otras enfermedades y generen un balance distinto en el antígeno, lo aumenten un poquito? ¿Puede generar otros fármacos? Sí. Sí, fármacos no. Bueno, otra medicación. Situaciones, Sí. sí, es buena la pregunta, Sí. porque a nosotros nos consultan muchas veces simplemente con el análisis, Claro. no tienen ningún tipo de antecedente y ese valor de laboratorio puede estar un poco elevado y no necesariamente se va a elevar por un cáncer de próstata. Bien. Hay otras situaciones, como por ejemplo infecciones urinarias, la misma patología benigna de la próstata, cuando la próstata es muy voluminosamente grande, puede elevar un poquito el antígeno prostático. Esta elevación no va a ser sostenida en el tiempo, ¿sí? Pero puede elevarlo. Fármacos, como me preguntabas, o sea, no es común que eleven el antígeno prostático, sino patologías sí. Doctor, la última de mi parte, y agradeciéndole enormemente que haya venido hasta el canal. Sí. Hay un punto bisagra ahí en el varón, me sorprendo cuando hay gente grande que todavía no se ha hecho el estudio completo, Sí. que le tiene como la vieja idea deformada de visitar al proctólogo. ¿Qué le decimos a esa gente que merece hacerse el estudio? Pasó los 50 ya y tiene que ir a control. Bien, vos me decís proctólogo, nosotros somos urólogos Urólogo. y Por eso. el proctólogo ve la patología no rectal. Bien. En el tema de lo que vos te referís y puntualmente tiene que ver con el examen físico del tacto Sí. rectal, tenemos que aclarar que el tacto rectal sigue teniendo una absoluta vigencia, Bien. o sea, no se ha perdido, Exacto. sigue siendo parte de la herramienta diagnóstica del urólogo. ¿Por qué sirve? ¿Cuál es la utilidad? Y tiene que ver con que para nosotros es muy importante tener el diagnóstico de un cáncer de próstata, es decir, por ejemplo, estamos Ok. sospechando un cáncer de próstata, estamos ubicando a un paciente en esa situación, Ajá. y el hecho que tenga un tumor palpable de uno no palpable para nosotros tiene que ver con una situación pronóstica importante. Bien. Entonces, esa situación o ese examen físico es irreemplazable hoy por hoy, ¿sí? Está en todas las guías de diagnóstico de cáncer, tanto americanas, europeas, la misma nuestra argentina, sigue estando presente. Hoy tenemos elementos de diagnóstico por imágenes que pueden llegar a orientar en esa situación de esa enfermedad local que te mencionaba, como por ejemplo la resonancia magnética, perfectamente puede ayudarnos a diagnosticar esa enfermedad que puede llegar a ser palpable. Bien. Pero el hecho que uno tenga esa información con el examen físico es importante. Y también destacar que no es un examen doloroso, que no es duradero en el tiempo, son solamente unos pocos segundos, no duele, es A rápido. perderle el miedo. Sí, sí, por supuesto. Gracias, doctor. Y nada más. Bien. Muchísimas gracias. En el día a seguir hablando de este tema que es tan pero tan importante. Doctor Vale. Pablo Valentini, gracias. Por Gracias nada. venir acá. Muy Adiós. bien, tenemos más información.